¿Están con ganas de renovar? Bueno, aprovechen entonces el plan recambio total de Vía Confort. Les venimos comentando cómo funciona. Te toman como forma de pago algún electrodoméstico que vos quieras cambiar. Por ejemplo, te puedes llevar esta cocina solo por $99. Sí. No te lo pierdas. Pasa por cualquiera de las sucursales de Vía Confort o llama ahora mismo al Fonovía 2507-3883. Acordate, con el plan recambio total ganamos todos, solo en Vía Confort. En micro, perdón. Sí. Si me permiten, me gustaría pasar a tribuna porque nos acompañan. También tienen su propia historia que contar y sobre todo pueden dar testimonio de cómo, si está funcionando o no, cuando menos algún lugar donde ellos puedan ser acogidos y contenidos en su planteo, en el drama que viven cuando sus chicos son efectivamente analizados y dan resultados altos de contaminación en Plombemia. Le damos la bienvenida a Yolanda Nan y Gustavo Irrazábal. Gracias a los dos por acompañarnos. Bueno, ¿cómo es el caso de ustedes? ¿Cómo ha sido todo el periplo ante la justicia? El desgaste físico y mental que hizo durante Acércate, amor. 15 Gracias. años con nuestros hijos y los hijos de este país, no del barrio La Teja. Hoy mi hijo tiene 20 años. Hace 20 años que está contaminado. 15 que lo sabemos. ¿Qué indicación daba? ¿Qué número de contaminación? Nelson tenía 29. 29. Jessica tenía 27. Y Ángel tenía 31. Hace 15 años. ¿Qué pasó cuando salen esos resultados? Son madres. Y mis nietos no sé si tienen lo mismo. Claro. Porque en algún lado te hacen el examen, en otros no. Contame, cuando salen esos resultados, ¿qué pasa? ¿Cómo que pasa? Entramos a movernos con Pilo, con otra muchacha que estaban en aquel tiempo. Y nos llevaban toda la semana a sacarle sangre, a ver los parásitos que tenían. Y después nos dijeron que el plomo a la sangre y después a los huesos. Hoy por hoy los tienen los huesos. ¿Y qué soluciones aportaban o qué ideas sugerían? Acá no hay solución, acá la realidad, digo. Lo que dijo Pilo tiene razón. La delincuencia de la juventud de hoy por hoy que tiene 19, 20 años, son la mayoría contaminantes de plomo. No solo de droga. Porque si a ti te duelen los huesos y no aguantás y llorás, lo que vas a buscar es droga. O pastillas, o la droga, que te venden en una boca. La desesperación. Lo que es la familia, no tener económicamente dinero para subsistir el alimento de uno. Eso se dedica a la delincuencia de este país. Hablamos de Uruguay. Argentina la tiene bien clara que es la plombemia. Ellos ayudan a la gente de plomo. Acá nosotros no tenemos respuesta. Tenemos el feliz cumpleaños que soy, después de un año haberse hablado esto. Y el año que viene, cuando haga el año, volvemos a hablar lo mismo. Y entonces decimos feliz cumpleaños, plombemia. Otra cosa no podemos decir. ¿Entendés? ¿Han tratado de llevar el caso de ustedes en algún lugar, en algún marco de la justicia? Donde en la justicia tenemos esto. ¿Qué es esto? Esto es una pericia médica. Incapacitado para el resto de la vida, los tres. Darnos un dinero. ¿Cuál gobierno no lo da? Porque después de 5 años... Perdón, ¿la justicia dictaminó que se les diera una pensión? El doctor que hizo la pericia. El doctor profesional. El profesional. Está, por eso, pero el doctor hace la pericia y ¿Qué sugiere dice... el juez? ¿Qué sugiere el juez? Sí. Bien. Si este doctor decía que no había contaminación, contento. Exacto. Pero como ahora dijo que sí... El doctor dice que sí, efectivamente estos chicos tienen un nivel de contaminación al punto que se les declara incapacidad. Pero como pasaron 5 años... Pero el juez en ese momento, ¿qué resuelve? ¿Les da la pensión? ¿No? No. Ah, no. No. Esto del juez es una indemnización por daño y perjuicio a la familia. Pero no nos pagan porque pasamos los 5 años de una ley de la Constitución que no nos corresponde. Pero pasaron 5, 10, 15, 20 años van a pasar. Y siguen contaminados. Bien, ¿me permitís hacer una...? No, sí, permitime preguntarle al fiscal cómo funciona eso. ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser que un juez que pide una pericia
que referencia al doctor para que haga al especialista para que haga la pericia que es favorable, aunque no tiene sentido usar esa palabra en este caso, pero porque de favorable no hay nada, pero de alguna manera da la razón a que efectivamente sí, estos chicos tienen contaminación. ¿Qué pasa de ahí en más? Vamos a consultárselo a cómo es el procedimiento normal al fiscal que nos acompaña hoy. Pero antes, si me permiten, tengo en línea en este momento, en vivo, a la doctora Mabel Burger, que es toxicóloga y es exdirectora del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, del CIAT. Doctora, ¿me escucha? Sí, lo escucho perfectamente. Bien, gracias por esta conversación, por esta comunicación. Estaba mirando el programa, ¿no? Sí, estoy mirando el programa. Bien. ¿Podemos...? Reconociendo a algunos conocidos. Sí, me imagino. Me gustaría poderle dar un marco, bajar a tierra un poco este tema, porque si uno también analiza un poco la vida moderna y la de todos los tiempos, elementos que contaminan y que atentan contra nuestra salud hay muchísimos, ¿no? Tampoco quiero caer en la argumentación de defensa de lo que puede ser una botnia o cualquier emprendimiento que se sepa va a contaminar, minimizando o apelando al mal menor. Hay una realidad de que muchas cosas a nuestro alrededor son contaminantes. En ese marco, el plomo, ¿cuán significativo realmente es? ¿Cuán urgente es atender este tema? ¿Se nos está escapando o no hay conciencia todavía? Bien, paso a contestarle. La contaminación por plomo siempre va a ser un problema. El tema es que lo que pasó allá en el 2000-2001, se empezó a trabajar, se dieron una serie de directivas, muchas se cumplieron, y luego usted tendrá que tener en cuenta, o el grupo que está allí, yo me retiré de la academia en el año 2007. No dejé de trabajar en el plomo. Por algo logré publicar un libro en el 2010. Y lo que he estado viendo en este programa que usted está dirigiendo es que la gente se encuentra otra vez sin rumbo. Claro. La contaminación por cualquier sustancia química que contamine al ambiente va a persistir en la medida en que no hagamos todo lo que hay que hacer en forma continua, permanente. Claro. Es decir, si en aquella vez encontramos plomo en suelos contaminados, los que ya nombró Pilo, que dieron lugar a cambios de vivienda, etcétera, etcétera, eran esos pedazos de suelo. Eso no quiere decir que no se siga buscando hoy. Hoy, por ley, debiera buscarse ante todo emprendimiento inmobiliario, ya sea una simple vivienda, un edificio de apartamento, un lugar de recreación, estudiar bien los suelos. Porque en Montevideo, en Canelones, debe haber todavía muchos suelos contaminados. Este tema lo tocamos hace muy pocos días en el Congreso Uruguayo de Pediatría. Se tocó el tema plomo. ¿Es realmente un problema grande? Es un tema que está y va a seguir estando en la medida en que no sigamos aplicando tratando de encontrar todas las fuentes. Por ejemplo, hablaron del agua de OCE. Sí. Por supuesto, si en Montevideo existen todavía cañerías de plomo, la cañería propia es de plomo, bueno, va a existir plomo en el agua. Recuerdo bien un bebé estupendo, bien crecido, gordito, de 9 meses, que cuando empezó a tomar la mamadera, dejó la leche materna y empezó a tomar la mamadera, empezó a subir el plomo. ¿Dónde estaba la causa? No era un asentamiento, no era una familia que viviera mal, estaba en que la mamá preparaba la leche en polvo con el agua caliente del calefón. Los sunchos del calefón son de plomo. ¿Hasta dónde hay que ir a buscar el plomo? Por eso, ¿hasta dónde hay que ir a buscar, doctora? Hay que ir a buscarlo por todos lados. Yo lo que les puedo decir hoy es que existe un lugar donde sí están médicos pediatras y médicos toxicólogos, que de alguna manera fueron alumnos, estudiando específicamente los niños con plomo, que se llama la UPA. La Unidad Pediátrica Ambiental, la UPA. Que es UPA. Para el Uruguay UPA es otra cosa, Unidad Potabilizada. No, esta es la Unidad Pediátrica Ambiental. ¿Dónde está? Está donde era antes el Hospital Filtro.
Tienen allí una hermosa policlínica donde están trabajando y están trabajando muy bien y están haciendo el seguimiento. A mí me preocupa mucho lo que acabo de ver y escuchar, de que no se siguen a los niños. Me llama mucho la atención. Hay policlínica en el Pereira Rosell y ahora se ha formado desde hace 3 años esta unidad pediátrica ambiental, que está trabajando con niños con plomo. Presentaron trabajos con valores hasta hace muy poco tiempo. Ahora, de todas maneras... ¿Y qué sacamos de esos valores? Por ejemplo, de la unidad pediátrica. Sí. ¿Qué sacamos? Que los niños más pequeños todavía siguen teniendo valores más allá, algunos más allá de 10. Es decir, ese niño pequeño es el que hay que controlar al máximo, buscando la fuente. Bien, ahora, vio que uno de los relatos que se repite es, sí, cada tanto me chequean y van pasando los años, pero no pasa del chequeo, es decir, con el dato no parece hacerse mucho más. Claro, con el dato. Claro que sí, con el dato del valor, porque ahora el Ministerio de Salud Pública estableció valores para niños de 0 a 6 años entre 0 y 4, y está estableciendo ya, apunta a 0 a 3. En el niño pequeño. Si ese niño pasa de 3 o de 4, tiene que ir a las policlínicas de plomo a empezar el seguimiento del niño. ¿Hay tratamiento para quien tiene demasiado nivel de plomo? Bueno, ¿se puede bajar con algo? Siempre lo hubo, siempre lo hubo. Hay que utilizar un antídoto, pero de todos los niños que vimos, creo que se utilizó en 2 o en 3, nada más. ¿Y por qué? Porque con el solo hecho de cumplir con las medidas de retirar al niño de la fuente de exposición a plomo, que puede ser un juguete, que puede ser el agua, que puede ser, como le conté, con la mamadera. Sí, o que puede ser mucho más grave, que es el lugar donde vive, que eso ya es mucho más complejo. Es el lugar donde vive. Bueno, justamente se empieza a hacer todos esos controles y ahí se va a encontrar la causa y ese es el tratamiento, los valores bajan. Todos sabemos que los valores bajaron mucho. Ahora, hoy hay otra cosa. No hay tanta quema de cable, tal vez, porque UTE se ha preocupado más y bueno, eso ha quedado un poco de lado. Pero hay quema de chatarra electrónica. Claro. Todos los celulares, las laptops, etcétera, etcétera. Toda la tecnología actual nueva se está quemando. Y ahí se elimina plomo al aire en grandes cantidades. Pero no solo plomo, como ya lo mencionaran Pilo, por ejemplo. Muchos más metales. Es decir, a medida que el país va utilizando mayor tecnología, vamos a tener más contaminantes químicos. No va a ser solo el plomo, lamentablemente. Ahora, el plomo es el robador de inteligencia por excelencia. Bueno, eso le iba a preguntar, comparativamente con otros contaminadores. Ese es el robador de inteligencia. Le llamamos nosotros, los médicos, toxicólogos, robador de inteligencia. Doctora, es el niño que va a tener un cociente intelectual menor. ¿Eso no se revierte? No, difícilmente se revierte. ¿Podemos terminar esta conversación con alguna buena noticia? Bueno, yo espero que lo que les acabo de decir fuera una buena noticia. Ir, comunicarse en donde está el Hospital Filtro con la unidad dato de UPA, pediátrica ambiental. Ese dato sin duda, pero Lamento no tener a mano el teléfono y la página web en este momento, porque si no se los daba para que le presentara. Ahora le pedimos a producción que lo busque. Doctora, muchas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, tal vez uno en el fondo tenía la esperanza que la toxicóloga pudiera de alguna manera contrarrestar un poco este drama que uno percibe en estos relatos, pero no, de hecho fue bien elocuente. Yo sé que todos quieren hablar, tengo que hacer una pausa y ya volvemos. Pausa y volvemos, les prometo. Y buscamos el dato de UPA para ustedes.